Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Abril 3. La promesa del paraíso. Dirigido por el pastor David Torres. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 al 43. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Marilu Serna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Buenos días, hermanos. Buenos días, Pastor David. Buenos días. Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Corresponde el devocional de la promesa del paraíso y nos dirige el Pastor David. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar a nuestro Señor y presentar este día en las manos de nuestro Redentor. Así que oremos, hermanos, oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Y muchísimas gracias por concedernos, Señor, la vida una vez más y permitirnos acercarnos ante ti, Señor. Qué bueno, Dios, porque muchos en tu bondad, Señor, y por tu divina providencia siguen una vez más vivos, amaneciendo, Señor, con fuerza, con salud, para hacer sus cosas, pero no rodeados de tus misericordias, las cuales son las que llevan a salvación, Señor. Y puede levantarse y alardear de su propia fuerza y de todos los objetivos y metas que tienen hoy. Tal vez algunos, lamentablemente, se acostaron a dormir y no amanecieron más en este mundo. Y tristemente, ahora están a la espera de juicio. Otros de nuestros hermanos se acostaron y abrieron sus ojos en la gloria eterna, esperando la glorificación final de tu iglesia y de todas las cosas, Señor. Nos has concedido un día más y te lo agradecemos. Que ese día que nos has concedido, en este día podamos nosotros pararnos delante de ti, Señor, y agradecerte. Que hayas, Señor, querido, en amor, en gracia, darnos misericordias en tu determinado momento para salvarnos y compartirlas cada día de nuestra vida, Señor, para que nos mantengamos en tus sendas, Señor. Por eso, con la misma gracia que fuimos salvados, esa misma gracia necesitamos para mantenernos. Y con esa misma misericordia con la cual fuimos regenerados y fuimos redimidos, esa misma la que necesitamos cada día para que podamos caminar, andar, actuar, comportarnos en pos de ti, Señor. De tal manera que si pecamos, lamentable y vergonzosamente pecamos, podamos acudir con tranquilidad, obviamente con vergüenza, ante tu trono de gracia y misericordia y suplicar ese perdón y ser perdonados. Buen Dios, aquí está nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados, porque los hay, están presentes, Señor. Tal vez, y solamente a ti la gloria por ello, no son pecados escandalosos, groseros, grotescos, Señor,
de escarnio público, de hacer blasfemar a tu evangelio. No obstante, Señor, no porque no sean de ese grado, no significa que no vengamos ante tu presencia a reconocerlos y pedir perdón por ellos. Pecados que incluso la sociedad considera como insignificantes y ni siquiera como pecado, pero que a la luz de tu palabra, al serlo, Señor, estamos aquí para que nos purifiques, nos limpies y santifiques, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, y concédenos la gracia de poder no solamente ser perdonados, lavados de toda contaminación de carne y espíritu, sino también fortalecidos para combatir, para pelear, Señor, contra esas cosas, esos deseos que batallan contra nuestra alma. Aquí estamos, Señor, delante de ti, honrando y glorificando tu nombre, dándote gracias por nuestra familia, Señor, por darle vida, pero también rogando que tu misericordia y tu gracia salvadora esté sobre ellos, Señor. Dando gracias, Dios, por nuestros hermanos aquí conectados, por animarles, por fortalecerles, Señor, por concederles el espacio, Señor, la fuerza, el tiempo y especialmente la disposición de corazón de conectarse para ser edificados, Dios. Que así sea, Señor. El resto de nuestras vidas siempre sea así, buscando esa edificación espiritual, Señor, esa fortaleza espiritual para que podamos huir siempre del pecado y siempre para agradarte a ti, Señor. Gracias por el devocional del día de hoy. Gracias por la meditación que tendremos. Te pido confronte nuestras vidas y podamos llevar esa meditación el resto del día, Señor, en nuestro vivir en las diferentes áreas, Señor, y podamos, oh Dios, mantenernos firmes en ti, sabiendo obviamente que al final del día hemos de tener que nuevamente estar ante tu presencia para santificarnos y limpiarnos una vez más, Señor. Pero esa será nuestra labor hasta cuando tú vengas, Señor. Y por eso, gracias por esa misericordia, que no están ahí por recordar algo pasado, están ahí para recordarnos que en el presente contamos con tu perdón, con tu fortaleza y misericordia, Señor. Gracias. Muchas gracias por este día. Gracias por permitirnos poder meditar tu palabra y poder, Dios de la gloria, afirmar bases, convicciones en nuestro ser, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, mi hermana Luz Daria acaba de levantar la mano para hacer lectura al devocional, así que adelante, hermana. Sí, pastor. Abril 3. La promesa del paraíso. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 a 43. Jesús fue crucificado entre dos criminales convictos. Ambos oyeron las palabras de Cristo, pero respondieron de forma muy diferente a ellas. El primer moribundo consideró la cruz como una contradicción. Él concluyó que Jesús no podía ser el Salvador porque estaba en la cruz. De manera que ridiculizó al hombre que se hallaba en la cruz de en medio. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Sin embargo, el segundo vio la cruz como una confirmación. Él reconoció que Jesús debía ser el Salvador porque estaba en la cruz. Este criminal con experiencia había visto y oído lo suficiente de Jesús en sus últimas horas como para reconocer que era inocente de todo crimen. Además, el Espíritu Santo abrió sus ojos para ver que su problema era mucho mayor y diferente de lo que antes había considerado. Él no solo estaba siendo castigado justamente y recibiendo la condenación que sus pecados merecían, sino que también su castigo se extendería hasta la eternidad si no obtenía el perdón del que Jesús hablaba. Ante este reconocimiento, el condenado hizo una petición a Jesús que sabía que no merecía.
Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Probablemente había evaluado la evidencia y concluido: si este hombre es el Mesías, entonces es también el rey prometido de Israel. Si él es el rey, entonces tendrá un reino, el reino eterno de Dios. Y cuando llegue a su reino, tal vez se acuerde de mí. La respuesta de Jesús fue maravillosa. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús no solo le prometió a este hombre, y qué clase de hombre, que iría al cielo, también le enfatizó al moribundo la naturaleza inmediata de esta realidad. Hoy podemos imaginar que terminaron la conversación, no colgados de una cruz en el Calvario, sino más bien sentados en el reino de Dios. Este criminal no ofreció nada y se lo pidió todo al rey, y el rey se lo concedió. Esto no debe dejar de sorprendernos y consolarnos, porque tú y yo estamos en la misma posición que él. No tenemos nada que ofrecerle a Jesús, como si nuestras obras fueran la llave que abre el camino a su reino. Lo único que podemos ofrecer es lo que el criminal ofreció, nuestro pecado. Sin embargo, por eso colgó Jesús en esa cruz, para que nosotros le demos a él nuestro pecado y él lo tome y lo lleve sobre sí. Por eso la promesa de Jesús al criminal también se aplica a todo creyente que muere. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que esa seguridad sea hoy tu gozo y la motivación de tu alabanza. Un día tú, sí, incluso tú, estarás con tu rey en el paraíso. Para complementar Apocalipsis 21 del 1 al 7. Amén. Amén. Hermosa promesa realmente para nuestras vidas, ¿no? Bueno, ahí tenemos creo que una de las escenas más conocidas a través de los tiempos. Muy curioso porque yo recuerdo que a uno le hablaban, en el catolicismo le hablaban a uno de el ladrón bueno y el ladrón malo. Incluso llegó a ver, o llegué a ver, no sé si usted, pero donde las caricaturas, especialmente del tiempo de Semana Santa, lo que llaman Semana Santa, pues se hablaba mucho de eso, ¿no? Y utilizaban la expresión el ladrón bueno y el ladrón malo, como si obviamente por haber creído en Jesús, pues era un ladrón bueno, ¿sí? Por no haber insultado al Señor como el otro, él era un ladrón bueno. Y de esa manera la gente termina asumiendo cosas, ¿no? Comportamiento, o por esa razón la gente termina inclinándose a ciertos comportamientos o a ciertas definiciones. No, si yo me porto bien, si yo hago bien, pues yo soy pecador, pero si actúo de esta u otra manera, pues yo voy a ser una buena persona. Así que no soy creyente, no voy a una iglesia, pero me porto bien y es lo que yo necesito. Ah, mm, Natalia, levantaste la mano y abriste cámara. Entonces, de esa manera la gente termina afirmando cosas, ¿no? Como si se exigiera estos asuntos o como si el Señor estuviera buscando bondad en las personas para determinar salvación o para determinar acercamiento a ellos. Y pudiese, entonces se pudiese asumir, ¿no? No, el ladrón, Dios lo salvó porque él era bueno, Cristo lo salvó porque él, aunque era ladrón, creía en él, y entonces todo ladrón que cree en Jesús, aunque sea ladrón, si lo matan por ahí va a ser salvo, ¿sí? Son esas conclusiones a las que peligrosamente una persona puede llegar y simplemente asumir, pero es que eso está en la Biblia, pero ¿cuál es el contexto de eso que se está afirmando? Eso exactamente en dónde está y exactamente qué es lo que dice la Escritura al respecto, ¿no? Sabemos entonces que habían dos criminales, dos ladrones, ¿sí? Por Lucas entendemos que uno de esos
criminales le injuriaba. Lucas nos lo deja ver, ¿no? Uno le decía, hey, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y uno pudiese decir, oye, eso es una expresión de fe. O sea, realmente el otro ladrón le estaba diciendo, sálvate y sálvame. O sea, porque ahí aparece la palabra salvación, sálvame. Pero recuerdo, tenga en cuenta que la palabra salvación en la escritura, por ejemplo, en el antiguo pacto, no siempre está haciendo referencia a salvarme el alma, a salvación del alma. Los salmos, muchos, por no decir, bueno, la mayoría de los salmos, cuando el salmista utiliza el término sálvame, está haciendo referencia a esa, líbrame de esa circunstancia, porque eso es salvación. Es ser libre de algo, es ser rescatado de algo. Y por eso el término cuando uno dice me iba a caer, o cuando de pronto uno se iba a caer, o cuando se iba a estrellar y no, uno dice, uy, me salvé. ¿Pero de qué? ¿De la condenación? No, me salvé de golpearme, me salvé de estrellarme, me salvé de esto. Entonces, en el antiguo pacto, por ejemplo, en la literatura poética se utiliza mucho el término salvar o salvación para hablar de la liberación de algo. En este caso, me salvó de mis enemigos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese otro ladrón, ¿sí? El malo, el ladrón, el otro ladrón, el que escarnecía al Señor, cuando le dice, no eres tú el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros, él no está pensando en la salvación de su alma, sino, como diría yo, en la salvación de su pellejo, ¿sí? Es decir, en que él lo bajara de esa cruz, ¿sí? Hey, si tú eres poderoso, como dicen que es poderoso, pues bájate y bájanos para poder seguir haciendo mi vida. Eso quería él, que lo bajara de esa cruz y él seguir su vida común y corriente. No le está diciendo, sálvame de mi pecado o sálvame de esos pecados que me llevaron a esta cruz. Él simplemente quería que le salvara su vida. Esto no es muy lejano de las personas que muchas veces, por ejemplo, como pastores, tenemos el triste ejemplo o experiencia de personas que llegaron a la congregación porque tenían un problema familiar, un problema económico, un problema físico, oramos, clamamos, pedimos y el Señor tuvo bondad de ellos y les dio un trabajo y les dio la salud o les organizó su problema, ¿sí? Bondadosamente lo hizo el Señor, pero estas personas una vez obtuvieron lo que querían o lo que los ponía ahí, la razón por la cual le decían, Señor, sálvame, pero no de mis pecados, no de la condenación, no de la esclavitud, sino sálvame de esa situación. Una vez fueron salvos de su situación mala, una vez fueron salvos de su enfermedad, salvos de su mala economía, salvos incluso de su problema familiar o conyugal o paternal, lo que sea, una vez fueron salvos de esa tierra, de eso terrenal, de ese mal momento terrenal, ya. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque lo único que querían. Ahora, de ahí para allá, muchos de ellos, por no decir que todos, no es que recibieron su salvación de eso y entonces se volvieron satanistas, ateos, ¿no? Mucha de esa gente constantemente tienen a Dios en su corazón, pero recordemos que siempre el problema de la humanidad es querer a un Salvador, pero no a un Señor. Y el problema de querer a un Salvador es que el Salvador, el Salvador que necesitan es de sus circunstancias presentes, no el Salvador eterno. ¿Se acuerda que hemos hablado de que la salvación del Señor apunta a tres cosas? Salvación del poder del pecado, salvación de la culpa del pecado y salvación de la condenación del pecado, la liberación de eso. Cristo me ha salvado, pero esa salvación tuvo que ver con ello. Me ha salvado, liberado del poder del pecado, es decir, ya no soy esclavo del pecado.
me ha salvado de la culpa del pecado. Ya yo no estoy delante de Dios como enemigo, como transgresor, como un pecador digno de condenación. Cristo tomó mis culpas en la cruz del Calvario y al resucitar impartió su justicia, su vida perfecta sobre mi vida, de tal manera que por creer en Cristo no solamente soy liberado de la culpa del pecado, sino que también se me adjudica su justicia y por eso yo soy declarado, no hecho perfecto, sino declarado justo delante del trono de Dios. Y por eso, como dice Efesios, sois acepto ante Dios en el amado, en Cristo. Y eso implica que he sido salvo de la condenación. Si he sido salvo del poder esclavizador del pecado y salvo de la culpa, soy salvo entonces de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque mi vida está centrada y segura en Cristo. Dicen, ay, pero y esas personas que dejaron de creer en el Señor y por eso ya no, cuando mueran no serán salvas. Bueno, la realidad es que esas personas nunca creyeron genuinamente en el Señor. Esas personas siempre vieron a Jesús solamente para su propio beneficio, solamente vieron a Jesús para suplir sus caprichos o suplir sus necesidades terrenales. Cuando alguien ve a Cristo o a Dios solamente para suplir sus necesidades terrenales, esas personas no lo están viendo como un salvador eterno de su alma, no lo están viendo como Señor y Salvador de sus vidas, solamente como el medio por el cual, pues si es Dios y yo soy su creación, Él tiene que hacerme favores, Él tiene que estar en pos de mí. Y es ahí donde la gente no está alejada de la actitud del primer malhechor o de uno de los malhechores, el que estaba al lado, quién sabe, ¿verdad? Simplemente vemos la actitud, sálvate a ti, si tú eres el Cristo, y note la confrontación, eso no es la forma en cómo muchos se acercan, si tú eres Dios, si tú existes, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, Señor, si tú eres poderoso, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, y su oración es con toda sinceridad, y, y Dios en su bondad, pero también como una forma de castigo, porque el hecho de que muchas personas no quieran ceñirse al Señor, no quieran rendirse a Dios, a Cristo como Señor, pero le pidan y Dios se los conceda, mucho de esto es parte de su, es un juicio previo a su condenación, porque definitivamente no quieren seguir al Señor, no quieren entregarse a Él. Y hay gente que dice, no, yo no, es que no me quiero comprometer, ¿sí? Entonces yo no necesito una iglesia para estar con el Señor, pero solamente piden a Dios eso, bondad para sus asuntos terrenales. Eso era este hombre, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y note, muy generoso, porque él no estaba diciendo sálvate a ti y sálvame a mí, sálvate a nosotros, ¿sí? Gente que pide por su familia, gente que pide hasta por la paz del mundo y toda esa cuestión, pero sin querer que Cristo sea Señor, es decir, gobernador de su vida. Y está el otro malhechor, no el bueno, el otro malhechor, también era malvado, vio la cruz como una confirmación. Él reconoció que Jesús debía ser el Salvador porque estaba en la cruz. Es decir, este criminal, como dice el escritor, con experiencia había visto y oído lo suficiente de Jesús en sus últimas horas como para reconocer que era inocente de todo crimen. Pero aquí, menos mal el escritor añade lo siguiente que va a aparecer acá, porque no, lo que decía ahorita, la razón por la cual muchos llegan a decir el ladrón malo y el ladrón bueno es porque terminan enfocándose en que, no, es que él, aunque él robaba, él sabía que estaba haciendo mal y pues él sabía que Diosito estaba enojado y Jesucito lo iba a perdonar porque Jesucito es muy bueno y entonces por eso él le dijo, no, mira, yo sé que me he pecado, yo sé que he sido malo, pero yo también he creído en ti, así que espero que me lleves para el cielo. No, eso no fue el escenario, eso no fue lo que pasó. Note lo que dice lo siguiente. Además, el Espíritu Santo abrió sus ojos para ver que su problema era mucho mayor y diferente a lo que antes había considerado.
¿Cuál es el punto aquí? Lo que dice el hermano Alistair Beck, el Espíritu Santo abrió sus ojos. Si usted lee Mateo capítulo 27, o lo que conocemos como capítulo 27, verso 44, Mateo nos registra la salvación de este hombre. Mateo sabe que dice que eh, ambos malhechores le injuriaban. O sea, ambos malhechores, ese segundo ladrón, en algún momento tal vez estaba diciendo lo mismo que el otro. Sí, sí, si eres el Cristo, yo he escuchado que tú eres el Cristo, sálvanos de esta situación, sácanos de acá. O sea, se gritaban. El otro, hey, si tú eres el Cristo, por favor, sálvate y sálvanos. Y el otro, sí, sí, verdad, si realmente eres el Cristo, sálvanos. O sea, ambos le injuriaban. Pero algo ocurrió, algo pasó, algo sucedió asombroso, milagroso, ¿sí? Prodigioso, que este hombre deja de injuriarle y empieza a clamarle. O sea, empieza un acto, consecuencia de una regeneración, porque este hombre cambió de naturaleza. O sea, no sé por qué Mateo se queda solamente ahí. En ambos le injuriaban. Obviamente, recordemos que Mateo, eh, mm, la preocupación que Dios ha puesto en Mateo es inclinarse a hablar de por qué Jesús es realmente era el rey que esperaban, el Mesías, ¿sí? Lucas se enfoca más a mostrar por qué Jesús es el Hijo del Hombre, aquel que es Salvador, es decir, el Dios que fue encarnado, el Dios que se hizo hombre para ser Salvador, para venir y buscar lo que se había perdido. Y por eso registra esta historia, la siguiente parte de la historia. Pero lo que nos deja Mateo no es que no esté preocupado de la salvación de uno de los malhechores, es que mm, estaba el Mesías crucificado, pero nos deja ver cómo, o sea, entre ambos testamentos, entre ambos evangelios, podemos ver el operar del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1, usted lo conoce, ¿qué dice? Sí, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En un momento estábamos injuriando al Señor, en un momento estábamos atacando al Señor, en un momento tal vez estamos cuestionándolo, si eres Dios haz eso, si eres Dios haz lo otro, si verdaderamente eso es lo otro, o simplemente estábamos viviendo esa vida de, bueno, en mi caso, pues, mi mamá era demasiado católica, entonces nos imponía mucho el tema de el rosario, el Padre Nuestro en la noche, el Dios te salve, el que no haga las cosas porque eso es malo, el vaya confiésese después de la confirmación, de la primera comunión, todo ese tipo de cosas. Así que uno creía, ¿sí? Sí, pero uno tenía que sopesar, ¿no? Bueno, me porto mal, pero también tengo que portarme bien para que sopesar esos malos comportamientos, ¿no? Y todos estos asuntos. Entonces, algo ocurrió. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un momento a otro pasamos de actuar de esa manera a ver la pecaminosidad nuestra. Dice la palabra en Juan que el Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado, de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? O sea, convencerlo. De un momento a otro ya no nos veíamos, o sea, pregúntele a una persona o dígale a una persona o pregúntele a alguien, ¿tú te consideras pecador? Y la persona va a decir, sí, pero la mayoría de personas inmediatamente sabe qué decir, sí, todos somos pecadores. O sea, como que ah, eh, el dicho es mal de muchos, consuelo de tontos, creo que es. Entonces, como que, sí, pero no soy el único. O sea, a mí no me eche el agua sucia, todos somos pecadores. Entonces, todos lo van a reconocer de alguna manera. Tal vez puede ser que la mayoría de personas no creyentes, si uno les pregunta, ¿en algún momento has pedido perdón a Dios? Y van a decir, sí, 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 claro. Y sí, tal vez hay mucha gente que va a pedir
que le ha pedido perdón a Dios, especialmente cuando puede creer que eso va a traer alguna consecuencia. Ah, perdóname, Diosito, perdóname, ayúdame, ¿sí? Pero porque va a traer una consecuencia terrenal, una consecuencia aquí en el espacio-tiempo en el cual estamos, pero no porque eso lo conecte con la eternidad, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo abrió sus ojos para ver que su problema era mayor. Ya, de un momento a otro, imagínense esta escena, ¿sí? El otro injuriándole, él también, sí, rescátanos, de un momento a otro, ¡pum! O sea, como que, ¿y qué pasó? Y entonces se mira a sí mismo y ve la miserableza. Cuando es lo que pienso que pasa cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida y nos convence de pecado. ¿Sí? Nos dice, nos hace ver y dice, o sea, nos hace ver y oler, ¿sí? Haciendo analogía, ¿no? Nos hace ver nuestra miserableza y nos hace oler nuestra putrefacción. Estamos muertos en nuestros pecados. Nos convence de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, ah, soy justamente digno de condenación, soy justamente digno de ser rechazado por Dios y de que en el juicio Él me castigue por toda la eternidad. Eso le pasó al ladrón y por eso el ladrón pasa de injuriarlo al momento de decir, ¡hey, cállate! Ni siquiera estando en esa situación, reconoces tu maldad. Nosotros merecemos estar acá. Ya, pasa de decir, sálvanos, a decir, merecemos estar acá. Somos dignos de esta muerte y de una peor todavía. O sea, él no solamente estaba reconociendo que era digno de estar en esa cruz, él también implícitamente estaba reconociendo que era digno de ser rechazado por Dios y de ser condenado. Ahora, él voltea a mirar hacia Jesús. ¿Y qué le dice? O sea, primero reconoce su justicia. Este hombre no ha hecho nada, no merece estar ahí. Nosotros sí. O sea, él es justo, nosotros injustos. Y entonces, mira, Jesús le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y aquí es donde yo veo que este hombre estaba declarando su justicia, estaba declarando en Jesús su justicia, su poder salvador, porque cuando le dice, acuérdate de mí, yo interpreto esas palabras como, sálvame de la condenación. No me dejes en condenación. Sálvame. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. O sea, no solamente lo considera justo, sino salvador y rey. Ahora, ¿cuál era la imagen de Jesús en la cruz? Su rostro resplandeciente, lavadito, limpio, con su túnica. Como dijo un predicador, la presencia visual de Jesús en la cruz era un pedazo de carne machacada y de repeso sucia por el polvo, por todo eso. Sudor, polvo, mugre, sangre. O sea, como dice Isaías, o sea, sin hermosura para que le deseemos. O sea, totalmente desfigurado. Él era un monstruo ahí en la cruz, una persona que ha sido golpeada por las espinas y me imagino su cara inflamada, hinchada, lo golpeaban. Así que su rostro estaba así hinchado, vuelto nada, moreteado, herido, ensangrentado, empolvado, y todo estaba así. O sea, también fue latigado, había sangre por todas, había una mezcla de sangre, sudor, mugre. Pero este hombre no vio ya más un pedazo de carne machacada y sucia al lado de él. Él vio el Mesías. Él vio al Rey prometido. Él vio el Salvador. Él vio un hombre justo. Él no vio en ese momento no estaba viendo la suciedad de Jesús, estaba viendo la pureza de él. Su santidad, su justicia. Y por eso le dijo, sálvame cuando entres en tu reino. Es muy especial este hermano.
Dice, él no solo estaba siendo castigado justamente y recibiendo la condenación de sus pecados, que sus pecados merecían, sino que también su castigo se extendía hasta la eternidad si no obtenía el perdón de Jesús. Es decir, eso es lo que él sabía que estaba pasando. Y ante ese reconocimiento, el condenado hizo una petición a Jesús que sabía que no merecía. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo que estábamos hablando. Ahora, probablemente, dice, había evaluado, dice el escritor acá, probablemente había evaluado la evidencia y concluido, bueno, si este hombre es el Mesías, entonces es también el rey prometido de Israel. Si es el rey prometido, entonces tendrá un reino. Ese reino debe ser el reino eterno de Dios y cuando llegue a su reino tal vez se acuerde de mí. Pero ten en cuenta, porque el escritor nos está llevando a lo que posiblemente pasaba en la mente del malhechor, de ese segundo malhechor, redimido, le podemos decir, del malhechor redimido. Pero esto pasó después de que el Espíritu Santo le dio vida en medio de su mortandad. Cuando el Espíritu Santo le dio vida, estando él muerto en sus delitos y pecados, ahí es donde viene toda esta reflexión. Ahí donde ya no él está pensando y diciendo, gritando, sí, si tú eres el Cristo, rescátanos, sálvate y rescátanos. Es decir, muéstranos que eres el poderoso Mesías, pero bajando esta cruz y bajándonos a nosotros. Hasta que el Espíritu Santo abre sus ojos, hasta que el Espíritu Santo lo regenera, es ahí donde. Ahora, ¿qué hizo que el Espíritu Santo o que Dios por su Espíritu obrara en uno y no en otro? Ambos le injuriaban. ¿Quién merecía ser regenerado ahí de los dos? ¿Cuál de los dos merecía? No, es que yo creo que uno de los malhechores pues hacía mal y no le importaba a las personas. El otro malhechor, yo creo que a él sí le importaba a las personas. O sea, yo creo que él sí era buena persona, aunque era malo. Entonces, por eso él se merecía la salvación. No, ninguna medida. O sea, ¿qué dice la Escritura? Dios no tiene por inocente al culpable. Eso, punto. Quien es pecador es digno de condenación, digno de castigo, de juicio. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo ese ladrón? No, es que antes de ser ladrón o antes de ser malhechor, él se portaba bien, así que por eso Dios tenía eso en un librito y cuando pues estaba en la cruz dijo, este se portó en el otro, no, pan, salvo, digno de salvación, ¿no? ¿Qué hizo? La soberana voluntad de Dios. La soberana y lo que a algunos les molesta, pero si profundizara más en la escritura, se dieran cuenta que está ahí presente, la soberana elección del Señor. Ambos eran malhechores, es decir, personas que actuaban mal, por eso estaban en la cruz, algo hicieron. Ladrones los consideraban, ¿no? Eh, Ambos dignos de ser castigados. Pero el Espíritu Santo obró en la vida de uno solo, que no era más digno que el otro, tal vez tampoco menos digno, estaban en igual de condición, pero quiso obrar en él, en su familia. O sea, mire, muchos de nosotros podemos decir, antes de Cristo, muchos de mis familiares eran mejor persona que yo. Antes de Cristo, muchos de mis familiares o de mis amigos, hablemos del círculo de amigos, tal vez para muchos de nosotros acá, antes de Cristo pudiésemos decir eso. Antes de Cristo, muchos de mis amigos eran mejores personas que yo. Si por mérito se trata, muchos de mis amigos antes de Cristo, creo que se merecían la salvación, igualmente con nuestros familiares. Pero quiso el Señor ¿qué? Tocarnos a nosotros, hermano, elegirnos a nosotros. Y ahí sí, como diría el salmista, ¿quién soy yo, hijo de hombre, para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo, hombre pecador, para que quieras tener de mí misericordia? A Dios la gloria por eso, hermano. Por eso la jactancia no, aquí está afuera, porque solamente le pertenece al Señor toda la gloria. Y una vez este hombre le ha clamado, luego de su regeneración, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta maravillosa, la promesa del Señor? Que le dijo, en verdad te digo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Es curioso porque algunos, los testigos de Jehová, por ejemplo, ah, hacen referencia a que Jesús, le ponen una coma después de la palabra hoy. Dicen, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos incluso lo interpretan de esa manera, ¿sabe por qué? Por la idea de que Jesús cuando muere, 3 días estuvo en el infierno. Y sacan unas barbaridades de que fue a salvar personas. Otro por ahí llegó a decir que él fue al infierno a rescatar, a sacar a Judas y llevárselo para el cielo. Bueno, una cosa aterradora. Pero si él dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús entonces muere. ¿Y él para dónde va? Va a la presencia de Dios, a presentarse, a ser recompensado, a ser revestido de gloria, para que luego al tercer día, no en cuanto a número de horas literales, sino en cuanto a contando días, el día viernes, el día sábado, parte del domingo, y en el domingo se resucita, o lo que conocemos como el domingo, porque ellos no lo llamaban domingo, sino el sexto día en el cual fallece, el séptimo día en el cual permanece en la tumba en reposo, ¿sí? Guardando el Shabbat en la tumba, y luego al otro día, en el primer día de la semana, muy temprano, resucitar. Pero según le dijo el Señor, hoy estarás, no le dijo, en verdad te digo, hoy estarás en el paraíso, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús cuando muere, en su espíritu asciende al cielo para ser otra vez revestido de gloria y poder resucitar en gloria. Así que eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús no solamente le promete, Jesús no solo le prometió a este hombre que iría al cielo, ¿sí? Y obviamente recordemos que eh, le está prometiendo, obviamente, no por dignidad, no por mérito, sino por gracia, que iría al cielo. No solo le promete eso, también le enfatiza la naturaleza inmediata de esa realidad. Hoy será hoy. ¿Y qué podemos imaginar? Dice él, podemos imaginar que terminaron la conversación no colgados de una cruz en el Calvario, sino más bien sentados en el reino. O sea, yo me imagino este hombre en medio del dolor, ¿sí? Mirando a Jesús ya no como el pedazo de carne sucia y machacada que estaba ahí, sino viéndolo como el puro, el Mesías, el Rey. Obviamente a la vez puede ser que haya muerto antes de ver a Jesús sufriendo como sufrió por la ira de Dios, pero un momento a otro yo me imagino a este hombre viendo a Jesús, una cara sonriente, ¿sí? Viéndolo, y mientras sus ojos como que se iban apagando, y viéndolo ahí, intentando hacer fuerza para verlo, porque sus ojos se iban apagando, y un momento a otro cerrar los ojos, y cuando los vuelve a abrir, ya no está en una cruz. Cuando los vuelve a abrir, ya no está crucificado, sucio, casi desnudo, ahora está delante de la gloria de Dios, el Padre. Ya, yo no creo que haya forma de describir ese momento en el cual usted cierra sus ojos a este mundo lleno de pecado y los vuelve a abrir, y está ahí algo inimaginable, la gloria de Dios ahí llenando todo. Así que es lo que experimenta este hombre. Por eso es curioso la afirmación del escritor, no terminaron su charla ahí, sino de un momento a otro ya estaban en el paraíso, ¿no? Ahora, este criminal no ofreció nada y se lo pidió todo al rey. Buena frase. Pero no solamente eso, el rey se lo concedió. Pero es que recordemos que le pidió. ¿Sí? Acuérdate de mí. O sea, yo soy digno de pecado, yo soy digno de condenación, yo soy pecador, soy digno de ser condenado, merezco estar aquí, merezco la justicia de Dios al estar acá. Tú no, tú eres justo.
lo que el ladrón no tal vez percibía en ese momento y no sabía cómo iba a suceder, ese acuérdate de mí. ¿Ve? Porque qué es lo que no sabía el ladrón o en ese momento, y es que la forma en como el Mesías, ese puro Mesías, ese justo Mesías, lo iba a salvar a él, sería tomando sus pecados, ahí mismo, ahí en el lugar donde estaba el Mesías, era tomar sus pecados, ¿sí? Cargarlos sobre él y entonces ah, recibir la ira de Dios por causa de ellos. Esto no debe dejar de sorprendernos y consolarnos, porque usted y yo estamos en la misma posición que el ladrón. No tenemos nada que ofrecerle a Jesús, como si nuestras obras fueran la llave que abre el camino a su reino. No, no hay nada que ofrecer. Pórtese bien, ¿sí? Yo le digo a las personas, pórtese bien, actúe correctamente, es necesario, ¿sí? Yo digo, hay momentos donde con hijos de hermanos digo, bueno, gracias a Dios no, él no es creyente, pero gracias a Dios no es una persona malvada, ladrona, drogadicta, asesino, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero no que signifique que ese es el todo, ¿no? Gracias a Dios no es todo eso y por eso se va a salvar, ¿no? Gracias a Dios no es eso en la tierra, ¿sí? Pero lamentablemente es que eso no lo va a salvar. Entonces, este ladrón, eh, dice acá, no había nada en él, no tenía nada que ya, ofrecerle, ah, como si, tuviese que buscar buenas obras para ser ayudado, ¿no? No tenía nada que ofrecer. Lo único que tenía para ofrecer es lo mismo que usted y yo tenemos para ofrecer al Señor. ¿Qué cosa? Nuestro pecado. Ese es. ¿Qué hice yo para que Él me salvara? Pecar, eso. Porque no necesitaría salvación. Si tú te pudieras salvar a ti mismo, pues no necesitas un salvador. Pero ¿qué hice yo para ser salvo? Pecar, pecar y pecar. Eso es lo que tienes para ofrecerle al Señor. Dice, por eso colgó en esa cruz, para que nosotros para que nosotros le demos a Él nuestro pecado, Él lo tome y lo lleve sobre sí, como dice. Ahora, obviamente, cuando el escritor dice acá que le dimos para que Él lo tome, bueno, recuerde que, como dice la palabra, ¿no? Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Cuando una persona se arrepiente, que está en el plan salvador del Señor, Dios hace lo que espiritualmente hizo en la cruz, tomar los pecados y ponerlos sobre Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Sin embargo, dice aquí, por eso, la promesa de Jesús al criminal también se aplica a todo creyente que muere. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que esa seguridad sea hoy tu gozo y la motivación de tu alabanza. Hermano, recordemos eso. Y eso es recordar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo, el Hijo de Dios, vino en lugar de pecadores a morir por ellos, nosotros, ¿sí? Y Dios ahí en la cruz tomó el pecado de esos pecadores, los cargó sobre Cristo y Cristo sufrió la ira de Dios por causa de ellos, liberándonos a nosotros del poder, la culpa y la condenación del pecado y llevándonos a un estado de justificación, de regeneración y justificación. Por eso esa misma promesa está para nuestra vida, se aplica para nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y note lo que así termina el escritor, que esa seguridad sea hoy tu gozo y la motivación de tu alabanza. Un día, tú como yo, a pesar de, pero por causa de la fe en Cristo que tenemos, estaremos con nuestro Rey en el paraíso. Así que mi hermano, eso es un momento de
agradecer al Señor. Al igual que el ladrón, ¿qué hizo el ladrón para ser salvo? Pecar. ¿Qué hizo usted y yo para que fuésemos salvos? Pecar. Al igual el ladrón, ¿qué méritos tenía el ladrón para que el Espíritu Santo obrara en él y no en el otro? Ninguno. ¿Y entonces por qué fue elegido para salvación? La soberana voluntad del Señor, la cual es operada también en amor. ¿Sí? ¿Qué hizo usted y qué hice yo para que en medio de tantos amigos que habíamos, o de mis familiares, y que habían mejores personas, fuimos nosotros los elegidos para ser tocados por Dios, por su Espíritu, para ser regenerados y para que se nos diese de esa manera vida cuando estábamos muertos en delito de pecados? ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió si éramos incluso peores personas que algunos? La soberana, misericordiosa y amorosa voluntad del Señor. No hay nada que exaltar ahí en nosotros, sino solamente a nuestro Redentor. Que Dios, exaltar que Dios haya querido, le haya placido tener misericordia de usted y de mí para salvarnos. ¿Sí? Por eso, si hoy usted creyente, hoy usted cristiano, cree en Cristo y hoy mueres, hoy estarás en el paraíso. No será un alma en pena, un alma bendita por ahí, no, estarás en el paraíso. Pero mi amigo no creyente, si hay un no creyente entre nosotros, si tú hoy mueres y no estás en Cristo y por lo tanto no estás regenerado, es decir, no has nacido de nuevo y mueres hoy, hoy estarás en un estado de tormento esperando a la venida de Jesús para recibir tu condenación eterna. Por eso, a mis hermanos, mantengámonos firmes en el Señor con esa seguridad, con la seguridad de que el que obró nuestra vida es el Señor para salvación. Y a los no creyentes les digo, clamen al Señor para salvación de sus almas. No solo salvación de su mala vida aquí en la tierra. La Biblia dice que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero en el caso de, de, de su vida, vaya a Cristo. Vaya a Cristo. El Señor conoce su corazón, sabe que usted necesita salvación. Vaya a Cristo y clame para salvación de su alma. Porque usted de seguro tiene buenas obras. Tal vez es un buen esposo, si es un hombre no creyente en el que está, tal vez sea un buen padre, tal vez sea una buena hija, tal vez sea una buena persona, pero eso no lo lleva a la salvación. Lo que lo lleva a la salvación es Cristo. Y por eso usted hoy debe decir, como ese ladrón, yo merezco la condenación que venga para mi vida. Yo merezco la condenación que venga para mi alma. Pero acuérdate de mí. Sálvame cuando entres en tu reino. Y el Señor obrará en su vida. El Señor tocará su corazón. Clámele. Clámele hasta que usted esté en los caminos de Él. Porque el punto aquí es que Cristo sea mi Salvador, sí, pero mi Señor también. El que salva mis pecados, el que me libera de mis pecados, pero también debo ser, o debe ser el Señor de mi ser, quien gobierna mi vida, quien una vez ha tomado mis pecados para llevarlos a la cruz, se ha convertido en el Señor de mi alma y de mi vida. Así que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, nos mantenga a unos en sus caminos y a otros los traiga. Dicho esto, le digo que amén. Y si hay algún comentario, si hay alguna inquietud, bien pueda hacerla, levante la mano. Si alguien quiere complementar esto, bien puede hacerlo. Si no, para que oremos a nuestro buen Señor. Bueno, muy claro todo. Vamos a orar entonces a nuestro buen Señor. Si alguien quiere dirigirnos en oración, por favor levante su manito para que para que usted como voluntario decida orar y no sea elegido de manera dedocrática.
para que dirija la oración. A ver, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos a orar? La hermana Liliana Palencia está disponible para dirigirnos en oración. Hace poco elegí a un hermano y luego me escribió, me dijo que era que el micrófono estaba dañado y por eso no podía dirigir oración, porque yo digo, o le da mucha pena, o de los que enciende y se queda dormido. Espero no le esté pasando lo mismo a la hermana Liliana. La hermana Aranza Irazo, ¿de dónde es? Si está Hola, pastor. disponible. Hola, En hermana. México. Estoy en Uy, México. sí, ya le sentí el acento. Hermana, quisiera dirigirnos en oración Sí, para está bien. finalizar. Gracias, hermana. Bendito Señor, te queremos agradecer en esta mañana por habernos concedido estar aquí, apartando tiempo de nuestro día para buscar tu reino, para buscarte primeramente a ti. Te pedimos que en este día tú nos concedas todo lo que requerimos espiritualmente para poder darte gloria en cada actividad, cada conversación que tengamos. Te agradecemos porque es por tu gracia únicamente que podemos hacer todo lo que hacemos para ti solamente, porque tuviste misericordia de nuestras vidas, tuviste misericordia, bendito Señor, el día que decidiste salvarnos, no porque existía algo de bondad en nuestra vida, sino porque tú lo quisiste de esa manera, bendito Señor. Ciertamente eres tú soberano en la salvación, bendito Padre, pero también somos ciertamente responsables de creer en tu palabra, en tu evangelio, que no es una invitación, sino una orden tuya, arrepentirnos y creer en ti, bendito Señor. Asimismo, te queremos clamar que tengas tu misericordia en este día de las personas en nuestra familia, en nuestro entorno que no conozcan de ti, que hoy sea el día de su salvación, bendito Señor, y que nuestra vida predique el evangelio del cual hemos creído, Señor. Ayúdanos a ser irreprensibles, a ser santos, a ser cada día más como tú, buscando tu reino, tu santidad, porque ciertamente tú eres santo y nos llamas a esa misma santidad, bendito Padre. Te pedimos también por cualquier petición que tengamos y queramos presentar delante de ti, que nos ayudes a esperar en ti, bendito Señor, y que nos concedas la disciplina de todos los días, venir ante tu palabra, venir ante ti, bendito Señor, que bendigas el esfuerzo de nuestras manos, bendito Señor, y que concedas a cada uno en este día la santidad que requiere y el arrepentimiento de sus pecados, bendito Señor. En el nombre de Jesús hemos orado en este día. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en oración. Mis amados hermanos, que van a haber compartido con ustedes. Gracias para sus vidas. Nos veremos mañana, Dios mediante. Ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Dios los bendiga. Peticiones. Chao, chao. Orden bien. Buen día para todos.